El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hecho de que el Papa Francisco haya introducido dentro de la celebración litúrgica de manera bellísima, haya puesto la celebración de la Santísima Virgen María a través de la liturgia como una memoria obligatoria, no quiere decir que la Iglesia no haya tenido conciencia de que la Virgen ha sido su madre. Siempre en los más de 20 siglos de existencia de la Iglesia, es una conciencia que ha estado en el corazón de todos los cristianos, por lo menos quienes han sido fieles a la palabra del Señor. Ya la tradición misma bíblica nos enseña que para el siglo I, los primeros cristianos tenían conciencia de que la Virgen había sido entregada como madre, no solo del discípulo, sino de todos los que fuesen discípulos de Cristo. Y así sucesivamente hay muchísimos testimonios a lo largo de la historia de la Iglesia en donde ha existido esta conciencia profunda de la Virgen como madre. Es más, los padres de la Iglesia reconocen en la Virgen, reconocen en ella un espejo de la Iglesia, un espejo de la vida cristiana. ¿Y para qué es un espejo? Para estarse mirando uno continuamente, a ver cómo está, si va bien, si está bien o si está mal. La Virgen María es el prototipo de fidelidad y de vida cristiana en el que nosotros nos tenemos que estar mirando continuamente porque así lo quiso el Señor, porque fue voluntad del Señor. Y la Iglesia nunca ha tenido problema con esto. Que hayan algunos dentro de la Iglesia por prejuicios, por miedos, a lo mejor por una falta de percepción clara de lo que significa la mujer y de lo que significa la madre en esa relación afectiva, que hoy estén distantes de la Virgen, eso es otro problema, ¿sí? Un problema que lleva a cada uno a lo mejor en su corazón. Prejuicios que también tienen su razón de ser a partir de errores que se han venido enseñando dentro de la misma teología. Ya la Virgen en Fátima, cuando pide los primeros sábados reparadores de mes, los 5 primeros sábados de mes, y Cristo mismo, al manifestársele a Sor Lucía, le dice por qué, nos da 5 pautas en las que este amor a la Virgen está siendo afectado y dañado. En los ataques contra varios de los dogmas marianos, la maternidad de la Virgen, por ejemplo. Por eso, que haya hoy una celebración litúrgica no quiere decir que es que apenas la Iglesia descubrió esa conciencia filial con la Virgen, porque siempre la ha tenido la Iglesia,
el mismo dogma de la maternidad divina de María nos lo dice, que la Iglesia ha tenido siempre una conciencia clara y profunda de que tiene una madre y es la Virgen María. Pero hoy hay algunos que se resisten a aceptarla como madre, que no la aceptan como madre, incluso difunden errores teológicos y espirituales para acoger a la Virgen como madre, para no aceptar la voluntad de Cristo, no aceptar la voluntad de Dios en Cristo. Precisamente el Evangelio, ayer nos decía el Evangelio de San Juan, que quien rechaza mis palabras, dice Jesús, no me rechaza a mí, sino que rechaza a quien me ha enviado. Es una verdad absoluta en la Iglesia, la Virgen como madre. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de tantos errores y hoy tienen muchísimo más fuerza estos errores. Las ofensas contra su virginidad perpetua, también un ataque directo contra un dogma, una verdad de fe, que la Iglesia ha acogido, ha aceptado y ha declarado solemnemente. Por eso esperar a que haya una herejía formal, pues eso no tiene tanta consistencia, porque hay muchas herejías que funcionan hoy en el corazón y en la mentalidad de muchos disque católicos, creyentes. Entonces, cuando el Señor le pide esto a Sor Lucía, reparar estas ofensas contra la virginidad perpetua de su madre, son dolores que se están frecuentando en el corazón de nuestro Señor, en el corazón de Cristo, por esa resistencia, por esa rebeldía que ya está en la mentalidad y en el corazón de muchos cristianos. Una rebeldía que está siendo aceptada y que está siendo tolerada aún dentro de la Iglesia, de parte de muchos, incluso de nosotros los consagrados y sacerdotes, que es lo más doloroso para el corazón de Cristo, es lo más doloroso para el corazón de la Virgen. También le dice el Señor a Sor Lucía que hay que reparar las ofensas que recibe el corazón de su Madre Santísima en los atentados contra la enseñanza de la devoción mariana en el corazón de los niños, contra el atentado de sus imágenes. Miren, hoy hay gente que defendiendo la divinidad y la adoración que le debemos a Cristo, lastima la devoción filial y tierna contra la Virgen. Y estos que utilizan estos argumentos no les interesa nada de Cristo, ni siquiera lo adoran. Simplemente se valen de esto para atacar a la Virgen. Simplemente se valen de esto para destruir la devoción y el amor a la Virgen. Estos que atacan, por ejemplo, las representaciones de la Virgen en imágenes, en medallas, en escapularios, en camisetas, en vallas. Muchos de los que hoy atacan esto, valiéndose de un reclamo de adoración a Cristo, no les interesa adorar a Cristo, ni lo adoran, simplemente por estar atacando el amor a la Virgen. Entonces, también le enseñaba Jesús a Sor Lucía que había que reparar contra los atentados que recibía la Virgen frente a su Inmaculada Concepción. No crean que esto fue un invento de Sor Lucía. De hecho, el Concilio Vaticano II ratificó esto, porque la resistencia que había en el Concilio Vaticano II dentro de las secciones de discusión y de debate frente al tema de la Santísima Virgen María tenían toda su fuerza en esto que Jesús le enseña a Sor Lucía. Quien ha estudiado la historia del Concilio Vaticano II y la historia del desarrollo seccional de los debates en el Concilio Vaticano II sabe que esto es cierto. De hecho, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, el documento más importante
del Concilio Vaticano II, la conclusión más importante del Concilio Vaticano II, el capítulo 8 que está dedicado a la Santísima Virgen María, fue el último en aprobarse, incluso después de que se habían aprobado otras constituciones, por ejemplo, como la Dei Verbum. Generaron mucha polémica y en las votaciones un gran número de padres conciliares se resistía a que la Virgen fuera introducida dentro de una constitución dogmática tan importante como la Lumen Gentium. Y eso está demostrado históricamente. Es más, muere Juan XXIII en medio de esas discusiones y de esos debates, y viene el Papa Pablo VI a concluir el concilio. Y lo que leíamos al inicio de la Eucaristía, en esa acta apostólica del Santo Padre, el Papa Pablo VI, cuando declara a la Virgen Madre de la Iglesia, se dio en medio de un debate muy fuerte donde algunos querían que la Virgen no entrara en un documento conciliar de la magnitud y de la importancia como la Lumen Gentium. Había una resistencia muy fuerte frente a esto. ¿Por qué? Porque ya eso venía rodando en la mentalidad de muchos cristianos. Y porque ya Cristo se lo había dicho a Sor Lucía. Eso era real, no era mentira, el concilio lo vivió. Entonces, esos errores que indisponen, que afectan un amor libre a la Virgen, un amor grande a la Virgen, una disposición grande para estar con ella, hoy ruedan en la mentalidad y en el corazón incluso de muchos católicos. ¿Y saben qué es lo delicado de esto? Que Jesús desde la cruz mira a su madre, y junto a su madre ve al discípulo amado, junto a ella. ¿Por qué? Porque Juan no se dejó llenar de prejuicios, porque Juan no dejó envenenar el corazón por ningún prejuicio, siempre estuvo cerca de la Virgen, y por eso Cristo le da ese gran tesoro. El que vive hoy en esos prejuicios se pierde del gran tesoro de la Virgen, se pierde de una de las ayudas más grandes que el cielo nos da, de la ayuda más grande después de Cristo. Eso es lo que se está perdiendo quien se deja arrastrar por prejuicios y quien tiene su mentalidad contaminada, viciada. Es como hoy. En Colombia algunos hablan de que tenemos que cuidarnos de que el comunismo no entre a nuestra patria. Ya el comunismo está metido. ¿Y saben qué es lo peor? Está metido en el corazón de más de un colombiano. Y hay más de un colombiano que ya le entregó el corazón a esas ideologías marxistas y está dispuesto a entregar la vida por ello. Y que a cuidarnos de que no se nos meta el marxismo. ¿Saben que el comunismo ya está metido en el corazón incluso de varios católicos? Ya está metido en la mentalidad de ellos. Y que vamos a cuidarnos de que no se nos meta el comunismo. Ya está metido en las familias. Cuando ustedes creen que rueda tan fácilmente en un ambiente social y cultural el degrado de la pureza, de la afectividad, de la sexualidad, que creen que es eso. Y la gente que a defenderse, colocándose escudos falsos, que para que no se meta el comunismo, cometiendo los errores más nefastos en sus decisiones, vendiendo la verdad moral, los principios de la fe católica, los principios morales, que para que no se meta el comunismo, y el comunismo ya metido haciendo estragos. Lo que deberíamos estar pensando es cómo sacar el comunismo de la mentalidad y del corazón de muchos. Eso deberíamos estar haciendo. Y la mejor solución para ello es la Virgen. San Juan Pablo II nos lo enseñó. Esa fue una de las grandes claves del ministerio de San Juan Pablo II, su ministerio papal, el amor a la Virgen,
tanto que su escudo papal, todo su escudo fue trazado. Su escudo fue trazado por la M de María, porque toda su vida estaba trazada por la Virgen. De hecho, a él le gustaba mucho el nombre de Juan, también por esto. Porque cuando Jesús desde la cruz mira a su madre, ve junto a ella al discípulo amado. ¿Y quién fue San Juan Pablo II? San Juan Pablo II, Dios se valió de ese instrumento para quitarle fuerza al comunismo. Pero ¿saben por qué? Porque era un hombre filial, amante a la Virgen. Era un hombre, no de esos que viven la devoción ahí superficialmente, ¿sí? Con cariños poéticos y superficiales. No, era un amor verdadero porque era fiel a Cristo. Era fiel a la voluntad de Dios, fiel a los mandamientos. El auténtico devoto a la Virgen es obediente a Cristo, es obediente a su palabra, es obediente a la Iglesia. Hoy hay mucho falso devoto de la Virgen, mucho, incoherentes, muchos falsos devotos que no la aman de verdad, al contrario, la lastiman y la ofenden, valiéndose de su nombre para impartir sus propios caprichos y sus propias verdades, no las verdades de Cristo y las verdades que la Iglesia ha defendido. Y esos ofenden a la Virgen, esos lastiman su corazón, esos la hacen sufrir muchísimo, esos que no quieren vivir coherentemente el Evangelio y que solamente quieren dejarse llevar de sus criterios, incluso instrumentalizando a la Virgen. Hay algunos que se valen de sus imágenes, que se valen de la Virgen para imponer sus propios caprichos, sus propias posturas, y estos hacen sino lastimar el corazón de la Virgen y lastiman el corazón del Señor. Era lo que la Virgen lo que Jesús le decía precisamente a Sor Lucía. ¿Cuántas veces nosotros solamente instrumentalizamos a la Virgen para obtener lo que queremos? Porque se me ocurrió algo y quiero algo, y ahí sí le hago novenas y ahí sí hablo de ella, sí, pero a la hora de ponernos de acuerdo con lo que ella se puso de acuerdo, que fue con la voluntad de Dios, la Virgen no falló a los mandamientos de Dios. Es más, ¿saben qué ha venido la Virgen en estos últimos tiempos? A volver a decirnos que en el centro de nuestra vida tienen que estar los 10 mandamientos. Estos que no predican la fidelidad a los mandamientos, estos no aman a la Virgen, no la aman, no la quieren. Dicen que la quieren, pero no la quieren. Estos que no llevan a la fidelidad al Evangelio, estos no quieren a la Virgen. Estos no son devotos reales. Hablarán mucho de ella, seguramente. A estos que no les importa ofender y jugarse las verdades morales de la Iglesia, estos no aman a la Virgen. Por eso Cristo se fijó bien en a quién tenía frente a él para entregarle a su madre. Porque su madre es un tesoro muy bello y sagrado, un tesoro puro que no la podía dejar en cualquier mano o en cualquier corazón. Cristo sabía que la tenía que dejar al lado de un corazón fiel como el de San Juan. Por eso nosotros no nos podemos dejar engañar. Hoy hay mucha palabrería, mucha poesía teológica, espiritual, pero poca coherencia de vida. Hay gente muy hipócrita hoy, muy falsa, muy doble en la vida cristiana. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos. La Virgen misma nos lo ha advertido en sus apariciones. Por eso, pidámosle hoy a esta Madre preciosa, a esta Madre bella, a esta Madre fiel, que ella nos alcance la gracia de Cristo para ser fieles hasta el final. Dice San Luis María Griñón de Montfort que el verdadero devoto es fiel a la Madre, es fiel a Cristo, es fiel a los mandamientos, es fiel a las verdades de fe que se nos han transmitido a lo largo de la historia, a las verdades de fe que la Iglesia tanto ha defendido y tanto ha predicado.
Mirar a la Virgen como Madre de la Iglesia es mirarla a ella como un puerto seguro, nos lo dirá San Luis María Griñón de Montfort, como un camino perfecto para mantenernos y llegar a la verdad, como un camino seguro y rápido para llegar a Cristo, obedeciendo siempre a la Virgen, acatando lo que ella nos pide. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra